Ya, acá vamos a hacer una continuación porque dos de los videos subidos no tenían audio. Así que vamos a darle. Ya, vamos a partir entonces con esta parte que nos dan imágenes acerca de algunas enfermedades respiratorias. ¿Ya? Lo vamos a pasar un poco rápido solamente para que sepan el concepto general y no para ver y poder rotular imágenes, que no creo que salga. En esta ocasión tenemos un bronquio, ya que es una parte de una vía respiratoria. Tenemos que acá podemos observar una bronquitis crónica, en la parte B, ¿ya? Nosotros podemos notar que en la imagen de abajo tenemos muchas más células productoras de moco, ¿ok? Vamos a tener un epitelio que además cambió de plano a uno estratificado, producto del impacto de las vías aéreas, ¿ya? Ya que como estamos con mayor producción de moco, el radio va disminuyendo y el aire va chocando con las paredes. Entonces le va a tender a hipertrofiar, ¿ya? En conjunto a este crecimiento que existe del epitelio, también puedo encontrar en algunas ocasiones un aumento significativo de la metaplasia. Y eso a largo plazo, la bronquitis me puede conllevar incluso a, bueno, ya hay un cambio del epitelio, incluso a cáncer, ¿ya? Bronquitis respiratoria, bronquitis crónica producida por uso tabáquico, uso de producto del asma, enfermedades obstructivas crónicas, desgaste por humo, etc. Y este sería como es normalmente un epitelio de un bronquio, ya que tiene cartílago, el pericondrio, su glándula mucosa, que en el caso de la bronquitis estaría exacerbada, el epitelio simple cilíndrico, que era evidente en la parte A, pero que en una bronquitis se ve hipertrofiado y se ve estratificado, ya muy desordenado y con excesivas glándulas mucosas. En este caso tenemos una hipersuflación pulmonar que la podemos ver en un rayo como las costillas están un poco más aplanadas, ¿ya? Se ve un poco más achatado el pulmón también. Puedo observar sobre todo la parte del diafragma, ¿ya? En el diafragma él tiende a ser un poco más horizontal. Ya acá tenemos una imagen normal. En una hipersuflación lo voy a ver primero que nada asimétrico y lo voy a ver más vertical. ¿Ok? También puedo notar una clara diferencia de contraste. Puedo ver que hay mucho más basura. ¿Ya? No puedo acá en la parte puedo evidenciar los puntos negros con claridad. En la imagen con hipersaturación prácticamente ningún punto veo negro, sino solamente escala de grises. Y tampoco me permiten ver la escala de blanco, me permite ver el corazón. No puedo, pierdo totalmente la visibilidad. Esto es producto del aire que estoy conteniendo dentro de los pulmones. Una hipersuflación se caracteriza por eso, ¿ya? Por el aire atrapado en los pulmones. En el caso del enfisema tenemos un TAC de tórax, ya arriba uno normal, o sea, el de arriba sin contraste, el de abajo con contraste. Y acá podemos evidenciar fácilmente que vemos como burbuja, ¿ya? En medicina esto lo conocemos como bullas, ¿ya? Este es un carácter de bulla. Y ahí nosotros podemos identificar aire atrapado dentro del pulmón. El signo se llama vidrio deslustrado, que es como un vidrio que nosotros rompimos y molimos. Y vamos a verlo de la siguiente forma, como si tuvieran este vidrio repartido por todas formas. Cada uno de esos puntos negros grandes que podemos ver, o los más pequeñitos, forman un carácter de vidrio deslustrado. Y y se producen por el aire atrapado. El aire atrapado dentro de los pulmones finalmente lo que me va a generar es una pérdida de la continuidad de la pared del alveolo, ¿ya? En la pared nosotros además teníamos elastina. Esta elastina se pierde y por eso es que no podemos inflar el alveolo, por así decir, ¿ya? Perdemos esa capacidad y perdemos la capacidad entonces de poder aportar una capacidad vital eh, total pulmonar que sea efectiva con intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces por eso consideramos que es una enfermedad obstructiva. ¿Ya? No es restrictiva porque puedo abrir el tórax perfectamente, solamente que no hay intercambio gaseoso, ese es el punto, por el aire atrapado, ¿ya? En la imagen podemos ver en esta una imagen histológica acerca de la pared alveolar, ¿ya? De la membrana alveolar, y vemos que en un caso normal está siempre continua, ¿ya?
puedo ver más que nada eso y algunos puntos rosados que me indican contacto con colágeno y elastina. En la imagen de abajo veo muchas manchas, veo grandes espacios que son aire finalmente. Ya esto es aire. Y al final la pared está destrozada. No veo buenos contactos y es por eso que decimos que la elastina se rompe. ¿Ya? Esto es un enfisema. Y en este caso tenemos un edema, que también nuevamente es infiltración de aire en toda la parte de la cavidad pulmonar y que me va a dar finalmente una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Por qué una insuficiencia cardíaca? Porque no soy capaz de llenar con oxígeno la aurícula izquierda sobre todo. ¿Ya? Y como no hay oxígeno, no estoy dando una buena contractibilidad, estoy dando un estrés metabólico y termino por sobrecargar la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y ya cuando el daño llega al ventrículo ya es insuficiencia cardíaca grave. Ya la insuficiencia respiratoria, no la cardíaca, la respiratoria se da principalmente por intercambio gasoso que es deficiente. Nosotros vamos a hacer un examen que es la gasometría, que por definición, bueno, se realiza extrayendo sangre a través de la muñeca, también de los tobillos, por eso es muy doloroso. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar el pH arterial, la presión de O2, CO2, bicarbonato y la saturación del oxígeno. Yo voy a definir una insuficiencia respiratoria en base principalmente a esto. Cuando mi presión de oxígeno en sangre es menor a 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Cuando yo tenga esto voy a declarar una insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Además, voy a fijarme en mi dióxido de carbono. Si mi dióxido de carbono está bajo 50, significa que yo tengo una insuficiencia respiratoria tipo 1. O, en su efecto, una insuficiencia respiratoria tipo hipóxica. ¿Ya? Si además de esto puedo tener una insuficiencia, o sea, un aumento del CO2 en sangre, o sea, hablo de más de 50 milímetros de mercurio, yo voy a hablar de una insuficiencia respiratoria que, además de ser hipóxica, es hipercápnica. ¿Ya? O sea, tipo 2. Además, la insuficiencia respiratoria se puede clasificar como crónica aguda en base a la duración de sus síntomas. Si es aguda, obviamente va a durar menos, hasta 2 semanas, y si es crónica, hablamos más de 8 semanas. ¿Ya? Solamente en la crónica, solamente acá encontramos adaptación y solamente acá encontramos una compensación que es de tipo metabólica, que después vamos a comprender que sobre todo es a nivel renal. ¿Ya? Con el uso del bicarbonato y por eso podemos ver una afectación del pH. Y eso es crónico. Y eso es peligroso porque el pH de sangre mantiene la homeostasis del cuerpo. Si tengo una acidosis, si tengo una alcalosis, va a ser grave y puede ser mortal en poco tiempo. Este es un diagrama del intercambio gaseoso que ya hemos revisado anteriormente, donde se ve tanto un intercambio a nivel pulmonar como a nivel sistémico para la parte del cuerpo. Podemos ver además las presiones que se manejan, pero la lógica es la misma. Sale sangre a través de arterias a grandes cantidades de presiones, van luego a los capilares y van a ir a un tejido, en un caso pulmonar o en un caso de músculo, riñón, etc. Y vuelven al corazón en las venas. ¿Ok? Y acá tenemos un poco más de lo mismo. Obviamente cuando llega al corazón derecho hablamos de algo sistémico y cuando llega al corazón izquierdo hablamos que es algo pulmonar. ¿Ya? Acá tenemos este gas alveolar entonces simulando la parte del pulmón. Y la diferencia de los gases. Vemos que llega un gas que al principio en el ambiente es rico en oxígeno, pero que a nosotros nos llega con poca cantidad. ¿Ya? Tenemos poco oxígeno que va llegando. Entonces al hacer intercambio nosotros ¿qué queremos? Queremos aumentar la cantidad de oxígeno. Lo aumentamos. Y además con el dióxido de carbono, ¿qué queremos hacer? Queremos bajar la cantidad de dióxido de carbono, sacándola hacia afuera. Y es lo que terminamos por hacer. Esta imagen la intenté buscar, no la encontré, así que estoy al debe con esta, ¿ya? Estoy consciente de eso, lo voy a buscar. Esta es una microscopía que al parecer es de tipo electrónica. Acá tenemos un aumento y lo que podemos ver nuevamente es el enfisema. Acá tenemos estos aires, estas bullas que ya habíamos visto, que finalmente rompen la pared del alveolo, ya sí podemos ver que todo hay crépito y hay pérdida de elasticidad finalmente. Eso es lo que me interesa. Entonces, hablando un poco más del enfisema, sabemos que la destrucción de la pared alveolar, esto se pierde. Y con ello se pierde la elasticidad, ¿ya? Yo cuando vea esto entonces y vea un diagrama que incluya flujo
o sea, velocidad y volumen, yo voy a entender que una curva que está normal, por ejemplo, es de este tipo. Uy, lo dibujé mal. Es de este tipo. La hemos revisado anteriormente, ¿sí? Pero en un caso que está asociado con un enfisema, yo voy a tener lo siguiente. Voy a llegar al mismo punto, pero la curva se va a desplazar un poco más a la... Lo hice mal. Así. ¿Ya? Lo voy a emplazar un poco más hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces ahí vemos que el volumen apunta más hacia la izquierda. Solamente que el volumen no es efectivo y el flujo cambia mucho. Lo boto porque no lo tengo permeable. ¿Ya? No tengo una vía de área permeable y por eso no es directo, sino es inversamente. Ya proporcionar el flujo y el volumen al expirar. Lo conversamos creo que en la parte 2. ¿Ya? Entonces dice, hay una pérdida de la disminución del flujo expiratorio, obvio, porque tenemos un problema de poco aire. Ya tenemos poco aire disponible, entonces su expiración máxima también va a disminuir. Ya este es el VEF. El VEF disminuye, porque tenemos primero que nada poca captación de aire. Entonces si yo soy capaz de optar y captar poco aire, voy a botar también poco aire. ¿Ya? Y eso conlleva una disminución del calibre. Nuevamente, si puedo yo ingresar poco aire, poco puedo aumentar el radio. ¿Ya? Nosotros teníamos, acuérdense este diagrama, lo que nos indicaba es que a altas cantidades de volúmenes tengo bien despejada la vía aérea. ¿Por qué? Porque el radio podía aumentar, porque el aire está circulando. En cambio, cuando yo saco aire y tengo poco volumen, el radio disminuye. ¿Ya? Y esto es lo mismo. Como yo tengo una enfermedad obstructiva, o sea que no puedo ingresar mucho aire, el radio va a estar pequeñito. Y como tengo el radio pequeñito, por pérdida de elasticidad de los alveolos en el intercambio gasoso, yo voy a tener un problema en el calibre en su disminución. ¿Ya? Y con ello un problema aspiratorio. Y nuevamente, acá tenemos entonces un gráfico que tiene que ver la presión que yo tengo en el aire y en mi alveolo sobre todo, y la conductancia, o sea, el flujo. ¿Ya? Para una persona normal, yo a una cantidad, por ejemplo, de 8 centímetros de agua, yo estoy aproximadamente movilizando 0.5 litros, o sea, 500 ml. Eso es lo normal. Para una persona con enfisema, yo voy a poder ser capaz de movilizar aire. ¿Ya? Un poco menos, eso sí. Mi vía aérea está despejada en el enfisema, ojo. Mi problema es la elasticidad del alveolo y con ella la del pulmón. Entonces yo no hago intercambio gaseoso y por eso tengo un problema obstructivo. ¿Ya? Yo puedo ser capaz de movilizar aire al interior, solamente que no es efectivo. Y me afecta un poco, ¿ya? Esta es la parte que me afecta y me retrasa un poco la curva, se dice hacia la izquierda. ¿Ya? En cambio en el asma veo directamente que tengo un cambio grave. Esto es por la producción de moco sobre todo. Ya casi tengo un flujo obstructivo y no hay por dónde discutirlo, porque la secreción de moco y la hipertrofia del músculo hacen que el radio disminuya mucho y tengo un radio muy chiquitito. Y como el radio es chico, tengo grandes cantidades de resistencia y poco flujo. Y es lo que puedo ver. Hay poca conductancia a grandes niveles de presión. ¿Ya? En caso del EPOC, que es una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, yo voy a tener que, a menores niveles de ventilación, mi consumo de oxígeno es mucho más grande. ¿Y esto por qué? Porque el EPOC, al ser una enfermedad crónica, me produce que sea de tipo que yo necesito demasiada energía para cubrir los requerimientos energéticos que en el pasado no he estado supliendo. ¿Ya? Además, el trabajo respiratorio, como mencionamos, el estrés metabólico que tiene el cuerpo y los músculos es tanto que yo necesito compensarlo. Entonces, la poca cantidad de oxígeno que me llegue, yo lo voy a ocupar al tiro. ¿Ya? Por eso el consumo de oxígeno es tan elevado. En la enfermedad obstructiva, entonces vamos a declarar que son por resistencia de la vía aérea. Ya que tenemos el asma, con secreción de moco, el EPOC, que es obstructiva crónica, el nombre no lo dice, la bronquiectasis, ¿ya? Y la bronquiolitis, que es la inflamación del bronquio. En el asma sabemos que tenemos, ¿qué cosa? Músculo hipertrofiado, lo hablamos. Glándulas mucosas aumentadas, producción de moco, edema con moco, también lo hablamos. Y el moco de la vía respiratoria es cuando ya sale al lumen. ¿Ya? Todo esto hace que el radio, que era grande, ahora sea un radio chiquitito y deforme. ¿Sí? Entonces, como yo tengo una mayor cantidad de radio, mi nivel de presión de conductancia se va a disminuir. Y esto por ley de Laplace. ¿Ya? También me sigue Poussage, hay varias leyes que me pueden servir. Ya recordar que Poussage me hablaba acerca de la resistencia,
de 8 veces la viscosidad, 8 veces la viscosidad por la longitud, por su presión osmótica, y el radio a la cuarta. Y acá puedo ver perfectamente que el radio influye directamente, inversamente proporcional a la resistencia, ¿ya? El asma es una enfermedad que es de tipo reactivo, hiperreactivo. Esto quiere decir que reacciona con lo que sea, con productos alérgenos que a otras personas no les da nada. Estas personas asmáticas sufren mucho, ¿ya? ¿Y cómo sufren? Vamos a verlo. Producto de un antígeno, ya que se da por un alérgeno, o sea, cualquier medio que no reacciona en una persona normal, por ejemplo, pelusa en baja cantidad, ácaros que están en el aire, piel muerta, pelo de perro en bajas cantidades, cosas así, hacen que esta persona sea capaz de sintetizar IgE. La inmunoglobulina E va a ir directamente a los mastocitos y lo va a hacer una desgranulación, o sea, bota sus gránulos que tienen histamina, leucotrieno, factores quimiotácticos, bradicina, etc. ¿Ya? Interleuquinas, todo. Esto va a llevar primero a un aumento de la permeabilidad del capilar. ¿Para qué? Para que los neutrófilos, todos estos elementos, salgan de la sangre y vayan a los músculos. ¿A qué músculos? Sobre todo a los respiratorios, a los bronquios. Y por eso se genera una hipertrofia. ¿Ya? Y cambio inflamatorio, obviamente. Y una contracción finalmente del músculo. Ya a raíz de las histaminas, sobre todo. ¿Ya? ¿Contracción de qué? ¿De qué músculo? Del tipo de bronquio. ¿Ya? En los bronquios, ahí lo escribí re mal, pero en los bronquios va a ser la mayor tipo de contracción que encontramos. Y eso se da por una disminución del APC cíclico, ya por señales intracelulares que se dan sobre todo por los factores quimiotácticos. Los factores quimiotácticos y sobre todo nuevamente la histamina. El EPID, que es una enfermedad que es derivada de la fibrosis pulmonar, es una alteración que yo considero que es restrictiva. ¿Y yo cómo lo veo en una imagen radiológica? Primero, veo muy poca claridad y veo todo lleno de basura, por así decir. ¿Ya? Veo que en sus paredes, en sus pulmones, hay muy poca claridad y veo mucho tejido cicatrizal. Ya toda esta parte blanca es el alveolo mismo, es la pared. ¿Y yo por qué puedo ver la pared del alveolo? ¿Es normal? No, no es normal. ¿Por qué lo veo? Porque está muy engrosada. Porque el alveolo es uno, pero todo lo que está alrededor está demasiado cicatrizado. ¿Ya? Tengo cicatrices con colágeno, con fibrina, etc. Y eso es lo que se ve. Por eso cuando yo no puedo estirar el pulmón, ¿ya? Yo no puedo aumentar la capacidad de volumen que tengo dentro del pulmón. ¿Por qué? Porque tengo una capa fibrosa, una capa cicatrizada que no me permite hacerlo. Y esto es lo que podemos ver acá. Esta es una situación normal de un alveolo con sus contactos con colágeno, con su matriz extracelular, colágeno tipo 1 que puedo encontrar afuera, su membrana basal, etc. En el enfisema dijimos que se destruye. Pero en el caso de la fibrosis es al revés. ¿Ya? Está muy engrosada, está cicatrizada, tengo fibrina, tengo colágeno tipo 1 en exceso. ¿Y eso qué me permite? No me permite ampliar el radio. No puedo. Y eso es restrictivo. ¿Y eso cómo se ve? Además, en un TAC veo muy claramente aumento de los tabiques. Los tabiques interalveolares, los tabiques que están entre los bronquiolos, están muy densos. ¿Ya? Se ve muy blanco, ¿ya? Se ve muy hiperdenso, ¿ya? Y de esa forma yo puedo detectar una fibrosis o una EPID. Dentro de la mecánica respiratoria es cómo funciona la respiración. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero tengo que movilizar los pulmones. Y además la pared torácica. Recordar que los pulmones quieren retraerse, la pared torácica quiere expandirse y en medio tenemos la pleura que los controla, ¿ya? Y para hacer este intercambio de gases que entren al pulmón, que se haga el intercambio, que pase por la vía aérea y todo eso, nosotros tenemos resistencias que lograr, vencer. Teníamos la resistencia de la vía aérea y teníamos una resistencia elástica, ¿ya? Que se da cuando ya tenemos el pulmón hiperinsuflado, tenemos que botar ese aire. Y para seguir llenándolo de aire un poco más, lo máximo posible, para hacer todo eficiente, necesitamos vencer esa fuerza elástica. Entonces la mecánica respiratoria es acorde a la ventilación. ¿Y qué es la ventilación? Es aire que circula. Es aire que entra y aire que sale. Y que además yo con eso hago un intercambio. ¿Ya? Dentro del aparato respiratorio yo lo puedo ver como un fuelle. Un fuelle es este aparato de acá. Por eso lo colocan así como ejemplo. ¿Y qué nos comunica? Que tenemos una vía aérea, por ejemplo la boca del fuelle,
¿Qué va a hacer? Ahí tenemos, por ejemplo, la tráquea, tenemos la boca, tenemos la laringe, tenemos la faringe, tenemos los bronquios que no tienen alveolo, ¿ya? El tórax, que va a estar por fuera de los pulmones y va a ser un elemento protector. Y además el motor de la ventilación, ¿con qué? Con sus músculos intercostales y por la parte lateral, o sea, por la parte contraria con los escalenos. Con los escalenos. Y el pulmón, que es una superficie donde hay intercambio. ¿Y ahí qué voy a tener para hacer intercambio? El alveolo. No tiene movilidad propia. ¿De qué depende? De los cambios de presiones, de los músculos diafragma, de los músculos intercostales, de los escalenos, de los serratos. El tórax es un espacio cerrado. Los pulmones dijimos que están a presión negativa. Y esta presión negativa dijimos que además tiende a hacer el pulmón a colapsar. Y eso lo vimos, ¿ya? Normalmente dentro de la pleura yo tengo de 3 a 5 milímetros de mercurio menos de presión que lo que hay en el exterior. Eso quiere decir que ¿qué? Yo acá tengo mi pulmón. Yo acá tengo la pleura y tengo el tórax. Afuera del tórax está el ambiente y está a 760 milímetros de mercurio. Hoy lo hice mal. Ah, no, milímetros de mercurio. Ahí. Milímetros de mercurio. Ahí sí. Y yo acá adentro, para la zona del ápice, voy a tener aproximadamente 757. Y para la zona de la base, 753. ¿Ya? ¿Y eso qué me va a hacer? Esta es la presión intrapleural, que además es negativa. Y una presión negativa tiende a hacer colapsar el pulmón. ¿Ya? Pero acá recordemos que está la pleura siempre sosteniendo y pegándolo a la pared torácica, que la pared torácica, en el conjunto son músculos que es expandirse. Y ahí logra un equilibrio. La ventilación entonces se hace por dos movimientos, la inspiración y la expiración. La inspiración es aumento de volumen, la expiración retracción, ¿ya? Y vimos todo esto, ya lo mencionamos, los escalenos, los intercostales, el diafragma, etc. Y la expiración es pasiva, y normalmente se da ¿por qué? Por la elasticidad, o sea, por la elastina. ¿Y la elastina dónde estaba? En la pared del alveolo, o sea, en el parénquima. Ya, acá tenemos entonces algunas definiciones. La presión atmosférica nosotros dijimos que era de 760. ¿Ya? También podemos hacer referencia a que dejarla como un factor, un punto de referencia de cero. O sea, toda la presión que yo movilice en mi pulmón puede ser más que cero o menos que cero. Puede ser superior a la presión atmosférica o menor. La presión en la boca, cuando no hay flujo, es cero. Yo solamente voy a tener flujo cuando hay diferencia de presiones. Si no tengo flujo, deduzco entonces que no hay diferencia de presiones. Entonces, si yo tengo la boca abierta y no hay flujo de aire, es porque dentro de mi boca la presión es cero. ¿Qué pasa? Cuando la presión disminuye en mi boca, el aire tiende a entrar. O sea, yo inspiro aire. ¿Por qué? Porque el flujo siempre va. El flujo de aire, de sangre, de lo que sea, de cualquier líquido o gas, va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Ya? Esa dirección sigue. Entonces, si dentro de mi boca yo tengo menor presión, el flujo va hacia mi boca. Y luego va hacia mi vía aérea. Y la lógica es la misma. ¿Ya? Y esto determina la dirección del flujo. O sea que si la presión es negativa, porque la referencia era cero, o sea que es menor a la presión de la atmósfera, el aire entra y yo hago inspiración. Luego, cuando yo relajo mi diafragma, hago la retracción elástica, mis intercostales se relajan, mi escaleno se relaja, ¿yo qué hago? Tengo menor fuerza, tengo mayor volumen. Mi presión adentro de los pulmones es mucha, o sea, está por encima del cero. ¿Ya? ¿Y dónde tiende a ir el aire? Hacia afuera, hacia el ambiente. O sea, hago expiración. Acá perdimos entonces el tema de la presión de la retracción elástica. ¿Ya? Dijimos que esto tiende a dar colapso. Lo hablamos. Y está dado por la elastina. También hablamos de la capa lipídica del surfactante. Dijimos que esto tiende a disminuir la tendencia a colapsar. Porque la tensión superficial lo que hacía era un contacto de agua y aire que tiende a colapsar al medio, a un punto de gravedad, justo al medio del alveolo. El surfactante es grasa que al final rompe los puentes de hidrógeno, rompe la interacción agua-aire y evita el colapso. ¿Ya? Pero no lo evita por completo. ¿Ya? Solamente no permite que se acumule el líquido al interior. ¿Ya? Evita la acumulación de líquido. ¿De qué líquido? De agua. Y evita la obstrucción. Algunos conceptos: presión alveolar, la presión dentro del alveolo, que tiende siempre a ser negativa, o cero, ¿ya? Varía. Y la presión transpulmonar, que esta sí tiende a ser cero. Lo siento, me confundí. La presión transpulmonar
Que esta sí tiende a ser negativa, ahí sí, ¿ya? La transpulmonar es la que teníamos de esta forma. Acá lo voy a mostrar con esta imagen. La transpulmonar, estos son en un alveolo. Fuera del alveolo yo tengo mi presión transpulmonar. Si me fijo acá es negativa y acá es negativa. O sea, siempre tiende a ser negativa. Solamente que la inspiración tiende a hacerse más negativa. ¿Para qué? Porque la de flujo nuevamente se movía ¿de dónde? De más presión a menor presión. Si yo tengo menor presión neta, hago inspiración. En cambio, si yo ya se relaja este ambiente y lo puedo hacer que dentro de mi alveolo la presión sea cero, ¿ya? Acá es cero, yo no tengo un flujo de aire. O lo boto incluso, si ya tenía. En cambio, cuando es negativo, en la vía aérea, en mi transpulmonar, ¿qué hago? Inspiración, ingreso el aire. Y esto es lo que me dice acá. Y esto es lo que me dice acá, ¿ok? La resistencia en la vía aérea se opone al flujo, ¿ya? Si quiero respirar, en caso de asma, ¿qué pasa? No puedo, porque tengo un radio pequeño. ¿Y eso por qué? El radio pequeño que me da roce. ¿Y el roce qué hace? Quita la velocidad. Tengo velocidad cinética, o sea, movilidad, flujo, que el roce disminuye esta energía cinética, este flujo, esta velocidad. Representa el 80% de las resistencias que se oponen a la ventilación. ¿Y cómo la medimos? La medimos por presión y flujo. O sea, ¿cuánta presión tengo que hacer para mover 1 litro por segundo de aire? Si no tuviera roce, ¿yo cuánto movería? 1 litro por segundo. Listo. La presión alveolar dijimos que era presión dentro del alveolo. Y nosotros ya vimos esto, ya lo conversamos. Si no hay flujo, ¿cuánto es? 0. Si hay movimiento torácico, se puede hacer positiva o negativa. Si es positiva, ¿qué hacemos? Expiración. Si es negativa, ¿qué hacemos? Inspiración. Entra el aire. La pleural dijimos que normalmente era negativa. Lo conversamos. Lo acabamos de decir en este punto. La presión transmural, la presión intrapleural, la pleural es negativa. Acá, en este punto. Y nuevamente, la transpulmonar, ahí está, el que determina la distensibilidad. Es la alveolar y la pleural. Nada más. Y determina qué cosa? La expansión del pulmón. La expansión pulmonar. Los alveolos dijimos, por el segundo video, primer video ya no recuerdo, que eran muy inestables. Porque tienen agua y tienden a colapsar. ¿Ya? De hecho son zonas de colapso. Curioso. Los alveolos más pequeños tienden a colapsarse. Lo dijimos. ¿Ya? Si está más junto a las moléculas de agua contrarias, tiende a colapsar al centro. Y a vaciarse de los grandes. El surfactante, que el medio todo que dijimos que era grasa que separaba los puentes de hidrógeno, disminuye la tendencia del colapso. ¿Ya? Y además tenemos un factor de interdependencia que nos ayuda a ver un poco este asunto. Porque yo tengo un alveolo acá, pero también tengo otro acá y otro acá. Entonces, ¿qué pasa si este se retrae? Si este alveolo se retrae, quiero decir que estoy arrastrando todas las capas de fibrina, de colágeno hacia este punto. ¿Y qué hago entonces con eso? Abro otro alveolo. ¿Se dan cuenta? Si un alveolo se muere, abre y habilita más alveolos más grandes. Entonces es como un factor de compensación. Pero esto no es infinito. Si el problema sigue y yo no lo soluciono de base, se me van a morir todos los alveolos. Y se mueren en masa. Y si se mueren en masa, mato una parte entera del pulmón. E incluso el pulmón entero. Y ahí me empiezo a formar las atelectasias. Acá tengo un ejemplo de cómo funciona una curva de presión y volumen en torno a lo normal, el suero y el surfactante. Tengo que cuando hay agua va a ser mucho más rápido. O sea, suero. ¿Ya? Cuando es suero tengo mucha más movilidad de volúmenes a menor presión. El tema está en que pasa aire, pero no es aire que haga intercambio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va a quedar a la vía aérea. ¿Por qué? Porque al ingresar aire hay mayor interacción con las moléculas de agua. Como hay más interacción con las moléculas de agua, el alveolo se tiende a cerrar. Y a pesar que yo puedo ingresar aire, va a quedar en mi tráquea, va a quedar en mi bronquio, va a quedar en mi laringe, y no va a ser intercambio, y no me es efectivo. Y esa persona en clínica tiene problemas respiratorios. Esto es lo normal. Si nosotros agregamos surfactante pulmonar, ¿qué hacemos? Sí, retrasamos un poco la presión-volumen, correcto. Necesitamos más presión para movilizar volumen. Pero ¿qué pasa? Este sí es aire que va a hacer intercambio gaseoso. O sea, es aire que es efectivo, es aire que me va a dar oxígeno. ¿Ya? Entonces, claro, es un poco costo porque necesito más presión. Pero además mucho más ganancia. ¿Por qué? Porque hago un intercambio. Y es lo que me importa.
Este gráfico ya lo revisamos, así que lo doy por saltado. Esto ya lo revisamos. Cuando yo inspiro, ¿qué hago? Contraigo el diafragma, o sea, el diafragma baja. ¿Y qué hago con eso? Aumento mi diámetro de caudal a cefálico. O cefálico caudal, lo mismo. Y cuando hacemos expiración, el diafragma se relaja. Y cuando se relaja, sube. O sea, disminuyo mi diámetro caudal a cefálico. Esto ya lo vimos, es exactamente el mismo PPT. Es exactamente el mismo PPT que ya revisamos. Este gráfico es nuevo, ¿ya? Pero es lógico. ¿Qué pasa? Yo tengo inspiración. Cuando yo inspiro, voy a sacar volumen. Este es el volumen. A medida que yo saco volumen, me doy cuenta que mi presión tiende a hacerse más positiva. Curioso. Es lo que ya hemos conversado, si se fijan. Que nosotros la presión es más negativa. Yo tengo volúmenes más pequeños en la inspiración. ¿Sí? En cambio, la expiración, cuando yo boto el aire, ¿ya? Yo sé que voy a ser más capaz de movilizar más aire cuando tengo más volumen. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando yo hago la inspiración, de hecho acá hay una imagen acá abajo que lo explica. Esta. Cuando yo hago la inspiración, ¿qué me interesa hacer? Aumentar mi volumen. ¿Y cómo yo aumento volumen? Aplicando presión. Yo llego a un punto donde ya no puedo meter más volumen y mi presión es suficiente, ¿ya? O sea, mi presión en algún punto se iguala a la atmosférica e incluso la supera. Y esta presión se hace positiva. Cuando ya se hace positiva, ¿qué tengo que hacer? Botar la presión. ¿Y cómo lo hago? Quito presión para hacerla nuevamente negativa. O sea, disminuyo. Disminuyo la presión. Como disminuyo la presión, ¿qué hago? Boto aire. Disminuyo la presión, boto aire. Disminuyo la presión, boto aire. Hasta que llega un punto donde me quedo sin aire. ¿Ya qué hago? Tengo una presión abajo que es negativa. ¿Ya? Y esta presión que es negativa, ¿qué tiende a hacer? A entrar aire. Entonces ahora yo no lo saco. Ahora el aire entra. ¿Y qué pasa cuando el aire entra y mi músculo intercostal, escaleno y diafragma se contraen? Aumento la presión. Entonces si yo aumento la presión, aumento el volumen. Aumento la presión, aumento el volumen. Hasta llegar al tope. Y así un ciclo. Y esos son los ciclos ventilatorios. Ya, esa es la misma. Es la misma. Estas ya las vimos. ¿Ya? La fórmula de la resistencia, la ley de Pouchet que la hemos nombrado. Tenemos el esquema de la fibrosis, también lo revisamos. Este es un esquema que más que nada muestra el bronquiolo, ya muestra los poros, un poro destruido, el alveolo, y algunos puntos que tienen que ver con el enfisema. Nada más que eso. La ley de Flick, ¿qué me explica? Yo voy a tener que mi alveolo tiene una membrana. Y esta membrana, veamos, hagamos la lógica, puede ser delgada o puede ser gruesa. Por esta membrana tiene que atravesar aire. Y con el aire tiene que atravesar oxígeno hacia adentro y dióxido de carbono hacia afuera. Si yo hago la lógica, ¿qué me es más beneficioso? ¿Qué me es más beneficioso? Disculpa. ¿Tener mucho grosor o tener poco? Es más beneficioso tener poco espesor. O sea, ¿qué me interesa? Me interesa que la gradiente de concentración, o sea, cuánto yo muevo del gas, sea dióxido de carbono, sea oxígeno, es inversamente proporcional al grosor. O sea, si yo tengo mucho grosor, tengo menos gradiente. Si tengo menos grosor, tengo más gradiente. ¿Ya? Eso me interesa. Eso es Flick. Surfactante pulmonar lo tenemos listo. Y la imagen no se ve nada. Esto ya lo vimos. En la relación de los patrones obstructivos, restrictivos y mixtos. Y su relación con la capacidad vital forzada, FEF1, y la división entre estos dos. ¿Y cómo afectan? Lo revisamos. Intercambio de gases, una imagen que es un poco más bonita, pero la lógica es la misma, ya la hemos revisado. Y el daño pulmonar agudo es un poco más de lo mismo. Acá tenemos, ¿qué vemos? Vemos macrófago, neutrófilo, iniciación de la surfactancia, vemos células rojas, vemos células atípicas intactas, vemos proteasas que destruyen la parte de las proteínas y que están dentro de la matriz. Veo músculo hipertrofiado. ¿Qué voy a ver? Voy a ver secreción de moco, procolágeno, neutrófilos que hacen quimiotaxis y se traspasan a mis células musculares dentro del bronquio, dentro del alveolo. Y no tengo intersticio, el intersticio está ocupadísimo por proteasa,
hialidasa, etc. Que me destruyen, ¿qué cosa? La pared del alvéolo. Y además me secretan moco. Entonces, ¿qué tipo de problema voy a tener? Voy a tener un problema inflamatorio, primero, y un problema obstructivo, segundo. El gradiente alvéolo-arteria va a estar dada por cuánto. Yo tengo presión en el ambiente de oxígeno y cuánta presión tengo de oxígeno en mi alveolo. ¿Ya? Si yo estoy en un ambiente que no tiene oxígeno, yo no voy a hacer entrar oxígeno, no puedo. ¿Ya? Si tengo poca cantidad de aire, tengo poca cantidad de aire rica en oxígeno, esa capacidad de transportar el flujo a mi pulmón se disminuye. De hecho, cuando nosotros vemos las causas de la hipoxemia, vemos un ambiente, vemos la presión del oxígeno ambiental. Lo vemos, ¿ya? Y esto se denota sobre todo en enfermedades intersticiales, o sea, enfermedades respiratorias, ¿ya? Estas son enfermedades intersticiales. Que el intersticio está lleno ¿de qué? De proteasas, de macrófagos, mastocitos, neutrófilos, basófilos, etc. Esta curva ya la trabajamos, de hecho trabajamos esa misma. Y acá tenemos la espirometría. La espirometría es el equipamiento, el examen más frecuente realizado. Ya hemos trabajado del espirómetro, hemos hablado de él y se puede realizar fuera del laboratorio. Nosotros lo realizamos en clase. Los volúmenes que ya revisamos, ¿ya? Y acá tenemos un punto de referencia acerca de la disociación de los dos. Nosotros sabemos que en un punto el oxígeno es venoso y en las venas es de carácter bajo. ¿Ya? Hay una poca saturación porque la sangre venosa, recordemos, viene de los tejidos al corazón. Se devuelve, no es pulsátil. ¿Eso qué me conlleva? Me conlleva que esta sangre está sin oxígeno y como tiene poco oxígeno, tiene poca saturación de oxígeno. La hemoglobina no está saturada. En cambio, yo voy a ir con el aumento de mi presión de O2, o sea, en inspiración, en intercambio gaseoso, que aumento mi O2 hasta 100, tengo una curva de saturación. ¿Por qué la curva no es así? Ah, ya, porque tengo unas proteínas. ¿Qué proteínas tengo? La hemoglobina. Y la hemoglobina, ¿qué le pasa? Se satura. Por eso siempre hablamos nosotros de saturación de la hemoglobina. Y ahora lo que vemos acá. Por eso vemos un oxímetro que es conocido vulgarmente también como saturómetro. Ya empezamos con los casos clínicos, que es el siguiente video, ¿ya? Espero que ahora se pueda escuchar el audio. Tengamos fe.